Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. Está aquí con nosotros Marisa Braylan, abogada de la UBA, orientación en Derecho Internacional Público y actualmente es directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA. ¿Así es? Así es. Bienvenida. Marisa, bienvenida. Muchas gracias por a ustedes, por venir. Gracias. Y bueno, contanos cuál es tu función en el Centro de Estudios Sociales. Bueno, yo trabajo en la DAIA hace ya casi 19 años y dirijo el Centro de Estudios Sociales hace aproximadamente 8. Uh-huh. Y este centro es la usina académica de la institución. Allí se produce el material académico que nutre a la misión institucional que tiene que ver con la lucha contra el antisemitismo y contra toda forma de discriminación. O sea que el fuerte de ustedes es digamos, del centro, el nodo principal de trabajo tiene que ver con xenofobia, discriminación. Es el derecho, la protección del derecho a la igualdad. Obviamente la DAIA es la representación política de la comunidad judía argentina. Justamente ayer cumplió 80 años. 80 años, sí. Su creación tuvo que ver con la problemática del ascenso del nazismo en Europa y las repercusiones de todos los que de allí escapaban y se venían para aquí. Pero bueno, con el transcurso del tiempo, la misión se amplía, para decirlo de alguna manera, y se incluyen las cuestiones de la discriminación a otros grupos vulnerables. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos la edición de un libro que se llama Exclusión e Inclusión, que ya salió 3 veces, uh-huh, que incluye 17 colectivos discriminados en la Argentina, sin mencionar el tema del antisemitismo, que se corre por otra publicación. Y allí, no quiero olvidarme de ninguno, pero tenemos al grupo de inmigrantes latinoamericanos, de pueblos originarios, mujeres, niños, gitanos, musulmanes, salud mental, uh-huh, afrodescendientes, testigos de Jehová. Bueno, me debo estar olvidando de alguno más, pero son 17 académicos que en forma desinteresada colaboran con nosotros, uh-huh, comunidad china, comunidad coreana, y que en este informe nos actualizan sobre el estado de situación de estos grupos en la Argentina. ¿Cómo se reedita de algún modo eso que está en el trípode de la caridad judeocristiana originario, ¿no? El huérfano, el extranjero y la viuda? Pareciera ser que esos grupos vulnerables del niño, la mujer y el extranjero, un problema de la extranjería de una actualidad inmemorial, ¿no? Desde siempre, casi podemos decir que no es actual, porque no se fue nunca. No se fue nunca, encuentra nuevos discursos, nuevos ropajes, nuevas tecnologías. Hoy, si vos tuvieras que hacer un juicio lo más balanceado posible, ¿qué percepción tenés de la problemática, inclusive concretamente ese reverdecer antisemita que pareciera ser que la Argentina no termina nunca de desentenderse de eso, ¿no? ¿Y a qué se lo adjudicas? A ver, el antisemitismo en la Argentina no es tan grave como el antisemitismo en Europa hoy. Hoy por hoy. Sí, quiero hacer esta aclaración porque sería mentir decir lo contrario. Porque en Europa, justamente y no casualmente, escenario del Holocausto, vuelven a aparecer grupos racistas. Y aparte identificados explícitamente con el nazismo. Sí, claro. No es que usan eufemismos, un dibujito parecido a la esvástica, que eso pasa más con algunos grupos acá. En la Argentina, nosotros siempre decimos lo mismo, la Argentina no es un país antisemita, hay antisemitas en la Argentina. Bien, ¿y cómo distinguís eso? Y porque no es una estructura antisemita, ni hay un plan de exterminio, ni mucho menos. Uh-huh. Para nada, estamos en una democracia aparte. ¿Lo hubo alguna vez en la Argentina? ¿Un plan de exterminio en la dictadura? Pero, ¿Antisemita decís? Antisemita. No, fuertemente yo no podría decir una cosa así. No, sí puedo decir que durante la dictadura hubo una dimensión antisemita que al detener a la persona y advertir que era judía recibió un tratamiento especial con simbología nazi y digamos, ya ser subversivo y judío a la vez los mataba. Era como el combo, el mismo combo de Hitler. Y de hecho en eso sí copiaron casi literalmente modalidades del nazismo. Pero volviendo al hoy. Argentina, sí.
entra en la línea del prejuicio incluso hacia otros colectivos. Nosotros entendemos que el problema está en el que está dispuesto a ser verdugo más que quién es la víctima. La gravedad no es quién es el vulnerable, sino quién está dispuesto a buscar siempre a un vulnerable para echarle la culpa. Uh-huh. Y el judío a veces ocupa este lugar, y nosotros tenemos registrado por los 17 informes anuales sobre antisemitismo en la Argentina que venimos haciendo los últimos 17 años, que, por ejemplo, toda vez que recrudece el conflicto en Medio Oriente, acá sube el antisemitismo. Tenemos como algunos elementos. Hay un indicador fuerte. Que rápidamente lo explico, el tema es muy complejo, pero rápidamente esto se explica en la confusión de suponer que la comunidad judía argentina es responsable de las políticas del Estado de Israel. Nosotros somos argentinos, no somos israelíes. Claro. Si bien tenemos una simpatía particular con ese país, nos sentimos identificados, pero como se puede sentir identificado un católico con el Vaticano o con... Sin duda. Es decir, que hay una confusión entre lo israelita, lo hebreo, y en las versiones más rebuscadas, doble lealtad, conspiración, el imperialismo, yanqui, Israel y todo, y la mar en coche, ¿no? Sí. Entonces, bueno... ¿Y este año particularmente a partir de lo de Nisman, ustedes notan algo? Nosotros los informes los presentamos a año vencido. Yo ahora, y de paso puedo pasar el chivo. Sí, por supuesto. El 29 de octubre a las 12 del mediodía vamos a presentar el informe 2014, siempre es año vencido, en la Embajada de Alemania. Porque una parte del informe va a estar traducida al alemán, con todo lo que esto implica. Sí, claro. Simbólicamente es un mensaje muy fuerte. Y estamos seguros que el informe 2015, que va a tomar lo de Nisman, porque Nisman fue justo en enero de este año, claro. Se van a disparar los números casi con ¿Cuáles seguridad. son las variables relevadas en esos informes? Hay variables quantis y qualis, ¿está bien? Quantis es obviamente cuántos que no digamos, fluctúan entre los 300 y las 400 denuncias por año, entendiendo que no se denuncia todo lo que ocurre. Es seguro. Esto sucede también en el derecho penal común. En el derecho penal. Y no es que salimos a buscar hechos, sino que recibimos la denuncia. ¿Y luego la DAIA impulsa actuaciones? Por supuesto. Hay estrategias políticas y pedagógicas de acción frente a esos resultados. Si tenés alguna dificultad, una persona que nos está escuchando y tuvo alguna dificultad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer la denuncia o apersonarse en la DAIA, Pasteur 633, séptimo piso, o mandar una denuncia por mail incluso a DAC, sí, DAC, @daia.org.ar. Bien, dac@daia.org.ar. Y yendo un poco más a la temática nuestra, lo que nos interesa especialmente, dificultades en el derecho a la atención de la salud, que de alguna manera es una violación a la igualdad, ¿no? Pero en la especificidad. Y en la especificidad, bueno, nosotros, por ejemplo, en el marco de estas estrategias pedagógicas que llevamos adelante, hacemos talleres en distintos lugares sobre diversidad, inclusión, bullying, en distintos marcos, con niños, con adultos, y dentro de los adultos, con funcionarios, con docentes, con padres, con empleados de empresas. Es un tema tan transversal que no hay lugar al que hayamos ido en donde no haya alguna cuestión para trabajar. Y concretamente, a partir del año pasado, empezamos a hacerlo en hospitales públicos, municipales. Todo aquí, o sea, la actuación está acotada a la Ciudad de Buenos Aires. En principio. En principio la ciudad. En principio, digamos, el convenio se firma con los 33 hospitales de Capital. ¿Qué pasó allí? ¿Qué resultados tuvieron? Por ahora fuimos a 3. Y barbaridades las que hemos escuchado. ¿En qué sentido? ¿Alguna que se pueda? Bueno, mucho maltrato en algunos casos. Hubo una que me impresionó mucho, de un jefe de ginecología, contando el maltrato que recibían las adolescentes que iban a parir, que ya de por sí una adolescente pariendo es una problemática en sí misma, que seguramente advierte ciertas desigualdades y una dificultad al acceso de derechos, pero bueno, eso sería para otro programa. Pero concretamente desde el punto de vista de la discriminación, contando el maltrato de las propias parteras, esto sea mujer contra mujer en una situación tan particular, diciéndole sobre todo a chiquitas de inmigrantes latinoamericanos, perteneciente a familias o argentinas, hijas de, pero que para el discriminador eso no hace la diferencia.
¿Puedo decir malas palabras? Sí, se puede. Acá ¿Se puede? Total no nos está escuchando nadie, en un literal y entrecomillado, negra de mierda, abrí las patas, ¿para qué te embarazaste? En serio. Ahora, que ahí ya de solo esa frase puedes escribir todo un libro de los patrones culturales que se le juegan a una mujer que está ayudando a parir a una adolescente extranjera, como si lo fuera o no, y no nos importa porque el derecho a la salud no distingue de qué lado del alambrado que pusieron los españoles naciste. Sí, claro. Todavía, ¿no? Sí, todavía. Y bueno, y el maltrato y el tema. Y bueno, y después lo que mucho surgió en los hospitales, que esto yo no sé si tiene que ver directamente con temas de salud, pero ciertas desigualdades entre médicas y médicos. Eso te iba a preguntar, eso me interesaba saber. Cuestiones de género. Si era solamente el equipo de salud versus, y lo pongo entre comillas, el versus, con los pacientes, o también relevando las relaciones hacia el interior del propio equipo, ¿no? Todo, porque ahí también hay un tema. Estaban convocados todas las personas que trabajan en el hospital. Es decir, estaba convocado desde el jefe de ginecología hasta la persona que limpia los baños. ¿Qué respuesta tuvieron? Fue desigual. Nunca eran más de 10 personas y en su mayoría mujeres. Esto suele pasar. En su mayoría mujeres. Sí. ¿Qué explicación te das ante un fenómeno de estas características? Una mujer atendiendo a una niña o una adolescente primeriza, sola probablemente, que viene a parir sola, con todo el conflicto que puede haberle significado ser mamá tan joven, quizá contra la familia, ¿no? No sé, estoy pensando rápido en este momento. O el producto de una violación. O producto de una violación. ¿Qué le pasa por la cabeza a una mujer especialmente, ¿no? Que no logra generar una empatía, un plus, ¿no? No porque si fuera un hombre estuviera bien, pero quiero decir, en el caso de una mujer, seguro, ¿no? Pensar que podría ser mi hija, ¿no? No sé. Y yo, a ver, no digo, quiero hacer... Desde lo cualitativo. Sí, yo creo que ahí está en juego de vuelta el nosotros y el ellos. El pobre sucio que se embaraza porque es más promiscuo. Promiscuo, esa palabra. Tema de la promiscuidad, ¿no? Como que los pobres, ¿viste esto? Como que lo mismo con la violencia de género, ¿no? Como que sorprende cuando sucede en un country bien, porque en los otros lugares es suponemos que suceda, ¿y qué querés? ¿No? ¿Qué podés esperar? Normal, si no tienen dientes. ¿Qué podés esperar? ¿Viste cómo son? No se cuidan, son todas prostitutas, ¿viste? Las señoras bien. Esto no ocurre. Bueno. Con gente como uno no. Gente como uno no. Entonces, ¿por qué discriminamos, Marisa? Y yo, a ver si no tengo una respuesta, imagínate, porque si no es una pregunta enorme, pero tenemos como algunos tips. Yo creo que es una mezcla de mucho miedo, de poca capacidad de autocrítica y de revisar nuestras propias miserias, porque uno cuando discrimina en realidad está atacando una parte negra de uno mismo. Sí, ¿no? ¿Y qué será eso que nos incomoda del otro y que de algún modo nos identifica? O a lo que le tenés terror. El hombre que es misógino es que le tiene terror a su parte femenina, de alguna manera. O el que es homofóbico le da mucho miedo que alguna vez se le cruce por la cabeza la posibilidad de estar con un varón. Después, por supuesto, que hay otros fenómenos que tienen cualidades muy particulares. Por ejemplo, en el caso del antisemitismo, el organizado tiene que ver también, y en esto los nazis lo supieron perfectamente, con la creación de todo un clima de discursivo y propagandístico de supuestas verdades que hacían que se convenza a la gente sobre determinada postura, más allá de que hubo quienes la resistieron, no la aceptaron, no la compraron, pero quizás no tenía tanto que ver con cuestiones tan particulares personales, sino con un contexto político. ¿Quiénes discriminan más, hombres o mujeres? No, eso no te lo puedo contestar. No lo sé. Nunca me hice la pregunta. ¿En 17 años tienen algún indicador que permita eso o no? Nunca lo medimos. Nunca lo midieron. ¿Estaríamos discriminando, no? ¿De movida con la pregunta? No. ¿O no? No, porque uno cuando analiza hace cuadritos. Sí, siempre uno tiene que... Y los jóvenes me preocupa especialmente. ¿Lo tienen medido eso? Sí, y las redes sociales, ¿cómo influyen? Bueno, las redes sociales ¿cómo influyen? Es nuestra niña bonita de análisis de los últimos años. ¿Sí? Yo pensaba que lo hago hace 17, cuando el tema de las redes no estaba tan en boga.
Y la gran preocupación eran, por ejemplo, las pintadas en la calle, que sigue habiendo. Sí. Hoy en día la preocupación es lo inmanejable por definición que resulta controlar algo que tiene que ver con la red virtual. Con la red. Pero Ahora, el tipo que está en la calle y pinta una esvástica en una pared, Sí. ¿es consciente de lo que está haciendo? no lo sé. No en todos los casos. En algunos casos responden a algunos grupos En el un caso de que poquito pueda más haber organizados. una tribu urbana que se identifique Sí. con esto y que... En otros es percodere, digamos, Claro. bueno, porque saben Sí, sí, que con sí, eso sí. joden. Y en otros casos, que esos son los que tienen que ver con el conflicto en Medio Oriente que yo decía antes, en la asociación directa con políticas del Estado de Israel que las consideran nazis. Entonces, esa es una vuelta de tuerca. Entonces, hubo mucha pintada de la estrella de David igual cruz esvástica. Mirá. Con todo lo que te escribo un libro del análisis que esto Sí, sí, implica sí, de lo peor que le podés decir a un judío Y claro. es que es igual a un nazi. Claro, sí. Si usted tuvo algún problema, si usted tiene alguna dificultad, si tuviste un problema en discriminación, dac@daya.org.ar, mandás un correo y te vamos a atender con mucho gusto. ¿Tiramos una pausita?